Y es una buena noticia. Mire, en primer lugar, esta es la lectura que hay que hacer. Se trata de una de las dos gestiones más importantes con las que arrancó este gobierno hace muchos meses ya, y que se vio interrumpido en gran medida por la pandemia. Esto es, por un lado, atender la cuestión social, tratar de ir allí, debajo, en donde hacía falta recursos del Estado y donde había un Estado que no estaba presente. Ahí prácticamente fue una de las primeras, yo diría, decisiones que tomó el gobierno nacional, ¿no? Las políticas vinculadas al desarrollo social, la posibilidad de asistir a aquellos que menos recursos tenían y que venían sufriendo el impacto de decisiones que se habían tomado en los últimos años. Eso fue lo primero que hizo el gobierno nacional. Por supuesto, después inmediatamente había que solventar ese frente financiero muy complicado, muy distante de la solución, que era la cuestión de la deuda. La Argentina atravesó un periodo de endeudamiento realmente importante, de casi 90.000 millones de dólares adicionales en los últimos 4 años, donde por supuesto había deuda, pero donde ese problema se profundizó de una forma realmente importantísima. Ahora, de pronto, el gobierno logra cerrar uno de los acuerdos más importantes para tratar, yo diría, de apaciguar un poco lo que es este frente financiero, y quizás el horizonte empieza a estar un poquito más despejado. En el medio lo que tuvimos fue, en gran medida, la administración de la pandemia, algo que, por supuesto, que continúa y que va a seguir impactando fuerte en términos económicos. Se han profundizado los desequilibrios que la Argentina traía hasta este año, ¿no? La cuestión quizás de carácter monetario y cambiario, también lo que son los recursos fiscales. Hoy hay un déficit mucho más importante. ¿Por qué? Bueno, porque hubo que atender precisamente a tantas empresas que estuvieron muy cerca de quebrar, a tantos sectores de la economía que necesitaron la inyección de recursos por parte del Estado y, por supuesto, a las familias, a las personas que se quedaron sin trabajo, que no recibían ningún tipo de ayuda y que pasaron a necesitarla prácticamente en los últimos 3 meses. Son casi 10 millones de personas las que reciben el IFE, y también son muchísimas las empresas que reciben el ATP, y esto es solamente una parte de la presencia del Estado prácticamente en todos lados. Por eso quizás no se entiende, y en gran medida quizás es el ejercicio que quiero hacer con usted, que quienes han sido responsables de dejarnos un escenario lamentable en términos económicos, políticos y sociales, se manifiesten casi festejando con cierta liviandad lo que ha sido, sin ninguna duda, un esfuerzo enorme por parte del gobierno nacional, pero también de toda la sociedad. Toda la sociedad detrás del gobierno nacional apuntalándolo para tratar de renegociar esta deuda que en principio, por lo menos hasta ahora, es solamente una parte de la totalidad del frente externo. Fíjense lo que escribía más temprano Luis Toto Caputo, alguien que ha estado al frente del Banco Central, ha sido secretario de Finanzas de la Nación en la época del expresidente Macri. Gran acuerdo, pone Toto Caputo. Felicitaciones al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a todos los involucrados. Pero presten atención ahora. Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente. Claro, un ataque de sensibilidad en un contexto, por supuesto, muy complicado y casi haciendo una referencia inexistente a su participación, en que, bueno, en gran medida en ese proceso de endeudamiento que fue no solamente consensuado, sino que además fue registrado y que puso a la Argentina en un aprieto realmente enorme. Este señor fue el arquitecto en gran medida del endeudamiento de la Argentina en los mercados financieros internacionales, que después terminó con la Argentina golpeando la puerta del Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, este señor fue también presidente del Banco Central de la República Argentina y está claro que es en gran medida corresponsable de una política que dejó al país en esta situación. Y quizás en ese punto uno se pregunta cómo puede festejar algo con total impunidad cuando a todas luces él tendría que estar dando explicaciones de por qué la Argentina quedó en esta misma situación. Un caso muy parecido es el de Alfonso Prat Gay, ex ministro de Economía y Finanzas. Usted lo recuerda perfectamente bien porque fue el arquitecto de la primera devaluación que tuvo la Argentina, que pone, se podría haber logrado un acuerdo mejor. Se podría haber logrado un acuerdo mejor. Como Ecuador, por ejemplo, más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Pero ya está. Con acuerdo no alcanza, sin acuerdo no arranca. Ahora a ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión. Bueno,
son inefables, yo pongo, ¿no? Lo inefable es algo que no se puede terminar de narrar, algo que no se puede terminar de poner en caja para contárselo a alguien. Es algo que flota en el aire prácticamente. Para mí es un poquito de impunidad, pero al mismo tiempo es, si usted quiere, y me permite el término, un rechazo absoluto por la realidad. Y por la realidad de los argentinos y de las familias de la Argentina. Y ha sido sistemáticamente así, casi en términos políticos. Es un hilván que recorre todo el espacio político de la oposición. Fíjese lo que reflejaba el diario Clarín más temprano, que también quizás en este punto aporta algo de claridad, ¿no? Prácticamente uno puede decir que ya lo están apretando, ¿no? A Guzmán nuevamente dice, la negociación que viene, pone Clarín, con el canje cerrado. Ahora no hay más margen. Guzmán tiene que salir a mostrar un plan. No se esperan ni unas horas nada más para tratar de plantear que esto no alcanza. Está claro que no alcanza. Y de hecho, el primero que lo dice es el propio Gobierno Nacional, que en el día de hoy sale a anunciar, por ejemplo, el plan Procrear con más de 25.000 millones de pesos. Pero claro, hay que ponerlo en un marco, ese marco tiene que ser crítico, y en este caso lo que estamos viendo es que un medio de comunicación como es Clarín, lo que termina diciendo es, bueno, señor Guzmán, preséntenos el plan. Como si no hubiese plan, ¿no? Y hacia eso se va, y prácticamente uno podría decir que hay un común denominador en la oposición, que es justamente casarse con una idea que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de la Argentina y ponerla perfectamente en juego. ¿Para qué? Para que no ser discutida por absolutamente nadie, porque está claro que nadie puede discutir esto. Está claro que el gobierno tiene un plan y está claro que directamente está anunciando distintas medidas para tratar de reactivar justamente la economía. De esto nadie se encargan sobre todo de acusarlo a Guzmán. Recuerde usted que en gran medida se decía Guzmán, prácticamente una persona que no tiene experiencia, que no va a llevar adelante ningún tipo de conducción política acertada en términos de la deuda. Bueno, todo eso hoy prácticamente hay que guardarlo a un costado y yo diría no prestarle absolutamente atención porque esos argumentos murieron de un momento a otro. Solamente decirle esto, ¿no? En gran medida Guzmán ha llevado adelante una negociación realmente impecable. Por supuesto que en la negociación uno tiene que ceder, pero mucho más, si uno lo analiza en términos técnicos, han cedido aquellos que estaban del lado de enfrente. De eso quédese tranquilo. Y del otro lado también habrá que consignar que la Argentina se ahorra casi 35.000 millones de dólares, que por supuesto que todos los fondos de inversión estaban esperando y que todos los bancos de inversión también, y muchos de estos señores que estábamos repasando recién pertenecen a esas entidades. Por eso quizás detrás de ese festejo hay un disfraz realmente, creo yo, a todas luces terrorífico, si me permite el término. Bueno, hay más declaraciones, hubo otros exfuncionarios que también se subieron, por ejemplo el caso de Lucas Liach, vicepresidente del Banco Central, bajo la gestión de Federico Sturzenegger. Dice, todo el gobierno hablando de la deuda y nadie de los 166 muertos de ayer. Top 10, dice, en el mundo. Me acuerdo cuando la salud era todo y la economía un detalle secundario. Y este es el mensaje también de Hernán Lacunza, ¿no? Ex ministro de Economía, un acuerdo ecuánime y razonable, necesario porque la alternativa del default era caos y pobreza, sin quitas, solvencia, baja intereses y oxigena plazos, liquidez. Punto de partida, no de llegada. El futuro depende de la hoja de ruta, sin dogmas y consensos. Bueno, a ver, está claro que hay una aproximación por parte de la oposición política. El festejo, entre comillas, es ni más ni menos que casi un mecanismo. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de quiénes han gestionado esto y quiénes han traído esto y por qué tiene que estar en este momento el gobierno tratando de solventar esta situación realmente crítica en términos financieros en el medio de una pandemia. ¿No? En el medio de una pandemia. Más temprano, el presidente Alberto Fernández decía esto. Un día le invité a Martín Guzmán que deje Estados Unidos y se venga a la Argentina a ayudarme. Y le dije, mira, tenemos que arreglar el problema de una deuda que se ha tomado en gran cantidad, en mucho dinero, tomamos como deuda y debemos pagarla en muy poco tiempo. Y nosotros eso no podemos hacerlo y no podemos poner en riesgo a los argentinos. Y Martín interpretó mejor que nadie el objetivo. Y nos dimos con Martín una estrategia que Martín ideó, que fue muy exitosa. Y que hoy con tranquilidad podemos decir que el objetivo que nos fijamos
lo hemos logrado. Obvio, ¿no? Uno podría pensar que en gran medida el gobierno esto lo lleva con mayor tranquilidad, que hay que atender el frente interno, que se requieren de muchísimas decisiones y que esperemos que el gobierno tenga la madurez suficiente, yo creo que sí, para tratar de designar cada uno de los funcionarios que ejecute de una forma fidedigna aquello que necesitan los argentinos y los sectores productivos en particular. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el empleo, porque hay que preservar a la Argentina de los vaivenes lógicos que tiene en este momento el mundo, producto de la pandemia y del COVID-19. Claro, usted dice, para eso hace falta madurez también de la oposición política. Bueno, fíjese, repase conmigo esto que está en ámbito.com. Macri, que llevó la deuda al 90% del PBI, reflexionó desde Francia. Tanto funcionarios como referentes de la oposición celebraron el acuerdo, lo que estábamos viendo, entre el gobierno y los bonistas de Wall Street por la renegociación de la deuda. Según el expresidente, escuchen bien, defaultear jamás puede estar bien. Defaultear jamás puede estar bien. Está claro, digo, no hace falta que yo se lo comente, lo que está ausente en todo esto que hemos visto. Lo que está ausente es sencillamente el reconocimiento de que se llevó adelante una política totalmente errónea, de que el gobierno del expresidente Macri generó un programa económico que sistemáticamente lo que hizo es sacar dólares del país, dejar al país prácticamente sin divisas a partir de la apertura de las importaciones, de la desregulación financiera, de todo eso que tuvo lugar y que al mismo tiempo una forma de financiarlo no fue cambiar el programa económico. La forma de financiarlo fue directamente endeudarse primero en los mercados financieros y cuando ya los propios bonistas se dieron cuenta de que esto no podía seguir, acudir al Fondo Monetario Internacional y tomar el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario de 44.000 millones de dólares. ¿Qué queda ahora? Queda nuevamente sentarse con el Fondo Monetario, quedará sostener el criterio de sostenibilidad de la deuda también con el fondo, pero sobre todas las cosas prestar atención a lo que pasa en la Argentina, que es realmente crítico y que en todo caso el gobierno tiene que atender con urgencia. Luli.